Hola a todos, esta es la segunda clase de apoyo. Si no vieron la primera, recomiendo ir al video y luego venir acá, porque en la primera clase vimos los criterios para elegir el tema, las fuentes de información y los errores más comunes. En esta clase vamos a intentar avanzar un poquito más y empezar a dar esos pasos en el diseño e investigación para pasar del tema al problema y pensar cómo nuestro tema se puede volver investigable. Porque aunque el tema puede resultar muy interesante, si no se puede transformar en un objeto de estudio, bueno, quedará solo en un titular. Em, Teniendo en cuenta la clase número 2 del eje 2, las que brinda el profesor Liberatore, hay un camino a seguir, vamos a decir, una línea a seguir que transforma nuestra primera idea de investigación en un problema. La idea es entonces una intención de explorar, de comprender o de estudiar alguna temática de nuestro campo disciplinar. El tema es un recorte de esa temática que implica estar situado en tiempo y espacio, en una realidad determinada, y el objeto de estudio, que será ese recorte, se transforma en un problema al formularse preguntas sobre diferentes aspectos de esa temática, sean conceptos, sean relaciones, sean propiedades, pero siempre tienen que estar estas preguntas. Los elementos clave para que un tema se transforme en un problema son tres: antecedentes, preguntas y objetivos. Los antecedentes es lo que ya se sabe. Las preguntas es lo que falta responder y los objetivos lo que se quiere lograr. A mí me resulta mucho más sencillo pensarlo en modo de preguntas, las diferentes secciones del protocolo. Y recordar, por ejemplo, los antecedentes tienen que ser de los más actuales posibles y de autores que sean referentes. No es lo mismo trabajar con artículos académicos que trabajar los antecedentes con otras tesis. Y las preguntas no son preguntas que surgen de la nada, sino que eh, digamos, de alguna forma, el título transformado en diferentes preguntas. Y los objetivos son las acciones para responder a esas preguntas. Digamos, nada del protocolo de una tesis es diferente a otra parte de la misma. Todo tiene que ver, todo está relacionado y tiene una lógica que es gradual. Aunque, voy a volver a la filmina anterior, si en el periodo de generar los problemas, las preguntas de investigación, hay algo que no nos cierra, es habitual y hasta lógico volver a repasar, a redefinir el tema y el objeto de estudio. Eso es algo que suele ocurrir, sobre todo porque cuando vamos investigando y nos vamos encontrando con antecedentes, tenemos que hacer algunas modificaciones en nuestro tema y nuestro problema de investigación. En la clase de presentación, alguien había preguntado si se podía hacer una tesina de compilación o de revisión de la bibliografía. Em, Eco en su trabajo hace una diferenciación sobre lo que es una tesis de compilación y una tesis de investigación. La compilación tiene que ver con una revisión crítica de la literatura y que expone e interrelaciona diferentes puntos de vista de los autores de esa bibliografía. Pero no es lo que se está solicitando en esta instancia. Se busca que sea ese primer proceso de investigación del estudiante en que es más demandante y más extenso porque se pretende que haya un descubrimiento original. Con,
con descubrimiento no, hablamos de algo modesto. La idea es que el estudiante pueda demostrar lo aprendido y sus capacidades para hacer una investigación de su propia disciplina. Y Cicalese y Pereira remarcan que el problema se construye a partir del marco teórico y los antecedentes. No se inventa un problema de la nada, del aire. Es necesario esta búsqueda de bibliografía para empezar a construir un marco teórico, para construir estos antecedentes y continuar dándole forma a nuestro tema. En cuanto a los límites de la instancia académica, bueno, creo que es necesario pensar que en esta materia, en lo que es el protocolo de investigación, el plan de investigación, no se busca que se resuelva ese problema de investigación. Eso será en la próxima instancia, que es la instancia de tesina. Alguien también había preguntado en la clase de presentación qué pasaba si en el propio protocolo ya se resolvía ese tema. Bueno, generalmente no es lo que ocurre porque el protocolo tiene una extensión mucho más corta que la tesina y se busca que se haga un punteo, digamos, de las diferentes partes de la tesis, aunque mucho más acotado. Sería, si se puede resolver en el protocolo o en el plan de investigación, entonces no era un tema para una tesina. Lo que se busca en esta instancia es que el problema de investigación quede claro y sea acotado, y luego, en la siguiente instancia de tesis, se profundice. Em, para encontrar estos problemas de investigación, además de buscar en la bibliografía, bueno, claramente hay una agenda, como vimos en la clase anterior, de temas que están de moda o que están siendo muy investigados. Bueno, quizás pensar cómo esos temas aplican en el territorio que queremos investigar, si han sido investigados, si quedan algunas lagunas de conocimiento y también pensar en qué podría aportar esa investigación en el territorio que estamos, territorio, institución, comunidad, que estamos queriendo investigar. Las preguntas de investigación tienen que ser pertinentes con el tema. Y en los errores más comunes del planteamiento del problema tienen que ver con la incoherencia entre esas preguntas y el tema de investigación. Yo creo que es muy lógico y natural que al formular las preguntas se revise ese tema y lo digo por experiencia. A veces queremos trabajar mucho más de lo que podemos en esta instancia y tenemos que recordar nuestras posibilidades. En este sentido, les cuento, esperen que me voy a ir para arriba, ahí está. Les cuento lo que fue mi trabajo práctico número 2. Acá tengo el recorte de lo que fue el tema y el problema elegidos. Y ya me adelanto y les cuento que este tema y estos problemas de investigación no son los mismos que terminaron plasmados en la tesina. En el tema, yo declaré el análisis de las trayectorias académicas de los estudiantes en función de sus expectativas y los resultados finales de las carreras de bibliotecología y bibliotecario escolar en el periodo 2013-2023 y su inserción en el mercado laboral. Acá marqué en color el periodo y esta parte del tema porque luego hubo modificaciones. El periodo no terminó siendo este,
y la cuestión de la inserción en el mercado laboral no fue algo que trabajé en profundidad en la tesis. Esto luego está reflejado en los problemas en las preguntas de investigación porque me di cuenta que la inserción en el mercado laboral y cómo los estudiantes se sentían respecto al mismo, ya era otro tema de investigación, que se le podía dar la profundidad suficiente para que fuera una tesina aparte. Y por lo tanto yo lo que quería trabajar era más que nada comparar lo que está declarado en los planes de estudio y cómo luego los estudiantes realizan en la práctica sus propias trayectorias académicas, cómo avanzan en la carrera, qué materias eligen, por qué las eligen, cuáles son sus condiciones sociodemográficas que modifican esas trayectorias y en el periodo, este fue modificado, terminó siendo 2015-2024, y comenzó en el 2015 porque hubo una modificación importante de los planes de estudio de bibliotecología y de bibliotecario escolar, que hicieron que esas trayectorias académicas sean diferentes a las anteriores. ¿Cuánto diferentes? Bueno, lo suficientemente diferentes para que fueran estudiadas eh, a partir de ese periodo. Y 2024, porque bueno, mi tesis estuvo siendo procesada hasta el cierre del 2024. Y es algo que se suele pedir que sea lo más actual posible. Entonces, si yo estuve investigando durante el 2024, podía hacer entrevistas a estudiantes que aún estuvieran cursando, dado que entre el 2023 y 2024 no había una diferencia importante en los planes de estudio o no había ocurrido, por ejemplo, otra pandemia que hiciera que las experiencias del 2024 fueran diferentes a las del año anterior. Estos pueden parecer detalles medio irrelevantes, pero en realidad son los que más marcan la diferencia. Bueno, em, vuelvo a decirles que este tema y este problema del trabajo práctico número 2, si bien fueron suficientes para cumplir con la consigna del trabajo, no fueron los finales. Y con esto quiero como traerles tranquilidad de que lo que están realizando los trabajos prácticos es, eh, es útil y es necesario, pero que no tengan el miedo o el freno de pensar que esto es lo que luego van a tener que investigar efectivamente, que va a haber instancias de cambios y modificaciones posibles y que es lo esperable. Este es un proceso complejo, extenso y que sabemos y reconocemos que a distancia se suma esa dificultad de no estar en las clases eh, presenciales y que quizás es un poco más difícil la conexión en la virtualidad, pero como recomendé en la clase uno, si pueden ver en los foros los temas que los compañeros van comentando que quieren investigar y son similares a los que ustedes están interesados, traten de hacer esas conexiones con otros y tener momentos de charla entre ustedes y preguntarse y sugerirse y darse opiniones, porque es parte del proceso de investigación. Y si hicieron la consigna, repito, opcional y sin entrega de la clase número uno, en esta clase les sugiero elegir uno de esos temas, de los tres de la consigna de la clase anterior, y redactar sin miedo una primera pregunta, problema de investigación, para ver si es un tema investigable. Bueno, espero que les hayan servido estas clases de apoyo
y me pueden escribir tanto a mí como a toda la cátedra por el aula virtual para, bueno, para seguir con el cuatrimestre. Estamos en contacto.